8:16 minutos, 8:16 minutos. Los robas son El 9 de enero. 41 días, ¿verdad? Enero del 31. Sí, 41 días de las elecciones municipales. no hay deuda que Ya no los se alcaldes pague. no pueden inaugurar a partir No hay de plazo que no se cumpla. ni deuda. Calle de la Veracruz, que fuiste mi calle. Dale, Bueno, chico. Iván Hernández Guzmán, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE. Buenos días, bienvenido, caballero. Buenos días, gracias de verdad, Pablo, Cristian, Rosario, Julián, aunque ya tenía algo. Huyó. Y José Francisco, gracias de verdad por invitarme al programa y sobre todo a ese público que nos hace el favor de siempre sintonizarnos y ustedes que nos dan la oportunidad de estar aquí para la gente y para ustedes. Los que tenemos un tiempito en el ejercicio periodístico, que vimos el INESPRE nacer, pensamos que moriría al entrar a la presente administración, y la sorpresa, ¿verdad?, de que se mantuviese el INESPRE y luego de tu designación en el lugar. Y aunque a eso en un momento se dijo un porqué, yo creo que sería conveniente iniciar esta conversación recreando por qué se mantiene ese INESPRE de tan buenos frutos. Creo que eran los hermanos Sánchez Díaz. Don Gustavo Sánchez Díaz. Gustavo Sánchez Henao Díaz. Hipólito. Amigo Sí, querido de- entrañable, de ese grupo que inició, aquello fue de un impacto enorme. Luego cae mucho, fuente de denuncias de corrupción, sigue cayendo y bueno, y se retoman esta administración. ¿Por qué? ¿Por qué no desapareció para luego entrar en lo que está haciendo desde el INESPRE? Paso a contestar su pregunta. Muy interesante. La primera vez que me hacen una pregunta así, ya en 3 años y medio que tengo el privilegio de estar al frente de la institución. Y el INESPRE se creó en el 69 con la ley 526. En la campaña yo le hablaba mucho al presidente Abinader, al hoy presidente Abinader, cuando era candidato, del tema de la comercialización de los productos agropecuarios. Siempre entendí y entiendo que una de las debilidades que tienen nuestros productores, y Pablo como colega me puede corroborar, no es la producción. Aquí tenemos unos productores excelentes, tenemos unas productoras también fuera de lo normal, que cuando se ponen las pilas hacen las cosas que deben hacer. También obviamente tenemos un clima privilegiado para muchos de los productos que nosotros consumimos, como es el plátano, arroz, yuca, batata, por solo citar unos ejemplos, habichuelas. Pero ¿qué pasa? Siempre la queja de los productores es que cuando tienen productos no encuentran cómo venderlo o se lo compran muy barato y luego no son partícipes de esa cadena de precios que nos llega también a los consumidores por tener muchos eslabones, a veces también con un precio excesivo. Y ahí entra el INESPRE. El INESPRE, por esa ley, es el estabilizador, pero es un estabilizador que aún con las nuevas leyes que hay de apertura comercial, tratados de libre comercio, sí juega un rol vamos a decir, de equilibrar la demanda. ¿Y qué pasa con los productos agropecuarios? Tienen un ciclo biológico que no es tan fácil como decir, yo quiero pollo para el lunes que viene, ¿no? El pollo tú tienes que incubar el huevo, poner el pollito, que crezca el pollito, y eso toma un tiempo. Entonces ese aparato sí se rompe en algún momento por cualquier razón. Un ejemplo muy bueno ahora es lo que pasó con la frontera. Con el cierre de la frontera se vieron afectados los productores de huevos. Y en un momento dado teníamos más huevos que lo que podía absorber el mercado. Sí. Ahí entramos nosotros como instituto, comercializamos unos 40 millones de unidades de huevos, junto con, obviamente, también INAVIE, que puso más, demandó más para los desayunos y almuerzos escolares. Comedores económicos también
en sus raciones empezó a usar un poco más. Y nosotros tres logramos en alrededor de mes y medio estabilizar esa producción, y hoy día los productores de huevos no tienen ese tema. Ya los venden en granja a un precio de sustentación, y eso ayudó a que no salieran de golpe todos esos productores y que luego nos diéramos cuenta que nos faltan huevos, y para poner a producir una gallinita en tiempo hábil, es decir, óptimo, necesitamos unos 6 meses. Unos 6 meses si todo marcha bien. Acuérdense que también los productos agropecuarios las plantas son seres vivos, y los animales también, si viene una enfermedad, si viene una tormenta. Entonces, por eso usamos el INESPRE, y es por ley la institución que tiene ese mandato de intervenir y de poderlo hacer de una manera legal, más rápido que tal vez cualquier otra institución del Estado. Y también yo fui de los que le pregunté por qué al presidente cuando me dijo, tú vas para INESPRE. Y esa reflexión que ahora hago en público por primera vez, en la conversación me dijo que era por todas las cosas que yo le planteaba de qué podíamos hacer en momentos puntuales que la producción tenía esos tranques. O, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos como gobierno fue, ya la gente no se acuerda mucho de la tormenta Laura, que llegó a 3 meses de gobierno, 3 o 2 meses, y afectó mucho lo que es la producción de plátano de Tamayo y Vicente Noble. Y a través de la institución pudimos comprarle a esos productores de plátanos que acababan de caer, pero los sacamos de 1 millón de unidades de plátanos, y se pagó también en un tiempo récord, vamos a decir, para que ellos pudieran seguir sembrando esos plátanos y no cayera ese bache de que necesitamos plátano después. Y cuando usted siembra el plátano, es bueno que la gente sepa también, los productos agropecuarios no se dan ni en los supermercados, ni en los colmados, ni en los mercados. Se dan por el trabajo de los productores. Y cuando usted se come un plátano, hay 1 año de trabajo de un productor. Eso sería bueno explicárselo a las nuevas generaciones, ¿no? Yo pienso que la leche es una cosa que alguien echa en un recipiente de cartón, no sabe que la vaca tiene que ver con la leche. Entonces, hay que trabajar. Perdón que te interrumpa, poca gente sabe que una vaca en gestación dura 9 meses, igual que un ser humano. Y la vaca solo da leche cuando está parida. Así que atención, usted tiene que esperar que la vaca tenga 9 meses de gestación, que todo salga bien, que tenga el becerro, y entonces empieza a dar leche. La hermosa vida del campo y sus nostalgias. Pero INESPRE vive entre dos, en la búsqueda constante de un equilibrio entre el productor y el consumidor. Es correcto. Entonces, hay esfuerzo para lograr, bueno, de qué manera protegemos al productor. Función primera, yo sí, pero también de qué manera logramos que ese producto llegue al consumidor a un precio accesible, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? De repente uno ve que la oposición tiene un discurso, un relato duro, que ha insistido en eso, que es el tema de que este gobierno no protege a la agropecuaria. Veo a Juan Ariel, que es muy bien documentado, brillante joven, dirigente, vicepresidente del PLD, es muy duro en cuanto a las deficiencias del gobierno en el área de los productores agropecuarios. Hablemos de lo logrado desde INESPRE en una de esas dos áreas, que es la producción, la protección al productor agropecuario. Y al final entonces entramos a cómo se ha mejorado el trabajo de INESPRE en cuanto a los precios de los productos para el consumidor. A ver. Sí, la primera parte que le expliqué es cuando entramos para que se siga produciendo. Fruto de eso, obviamente, junto con el Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola, IAD, INDRI, que son los que la parte del trabajo agropecuario, y que también el presidente tuvo muy claro desde que se instaló en el gobierno que aquí había que motivar la producción. Fruto de ello fue el anuncio aquel de la tasa cero. Y los productores, aunque no le llegó a todos, porque es imposible que a todo el país se le dé tasa cero, sí entendieron el mensaje y se pusieron las pilas. Y hoy día, y mi amigo Juan Ariel, que es economista, sabe que el año pasado
el PIB agropecuario creció más que la economía. Dato importante. Dato importante, este año va a cerrar con un crecimiento superior a lo que es también la economía. Que eso tiene traducción en los ingresos económicos del productor. Tenemos producción récord de pollos. En el año 2020 producíamos 16 millones de unidades de pollo. Este diciembre produjimos 23. Y entonces, ¿por qué esa deficiencia argumentativa del gobierno? Porque ese relato se lo ha ganado la oposición. ¿Quién no está contando su historia? Tal vez no hemos sido eficientes en decir y comunicar lo que hemos hecho, porque como le dije, son datos. ¿Es un dato demoledor? Y son datos del Banco Central. Y la FAO en su último informe, que fue julio-agosto, dijo que los únicos 2 países en Latinoamérica que habían bajado la subalimentación, uno de ellos es Panamá y otro es República Dominicana. Y República Dominicana bajó de un 8.3 de subalimentación a un 6.3. Eso es un 25%. Y eso es en 3 años. Entonces no se puede bajar la subalimentación, no se puede tener ese crecimiento económico del PIB agropecuario por encima de la economía normal. No se puede tener producción récord de pollo, no se puede tener producción récord de arroz, que la tuvimos el año pasado, no se puede tener producción récord de huevos, para citar 3 de los productos más importantes de la canasta básica. De plátanos también tenemos hoy producción récord de plátanos. Y fíjense una cosa, nosotros en la República Dominicana, con todo lo que ha pasado, entramos con pandemia, conflicto de Rusia y Ucrania, un incremento del turismo grandísimo, pero eso es un incremento del consumo también. Y aquí no ha habido desabastecimiento. Pero ¿de dónde sale esa mayoría de abastecimiento? De los campos dominicanos. ¿Cómo se explica, digamos, que se desarrolle un programa de tasa cero, por ejemplo, que puede implicar un dispare de importación de productos de la canasta familiar? Hay importación de carnes y de otros productos de consumo por parte de la población, y que también crezca la producción nacional. O sea, como que no entiendo mucho eso. Le explico, se ha hecho anteriormente, si recuerda, tuvimos una ley tasa cero transitoria, Sí. Y es, a diferencia de otras administraciones, el presidente es muy diáfano y quiere tener, y siempre, aún pudiendo hacer esas importaciones de manera administrativa, prefiere hacerlo sobre la base de una ley y darle participación a los productores, a los sectores productivos, y que en la pasada, que ya cumplió, aún así se creció. Pero también hay que tener en cuenta, aunque yo le estoy hablando del sector agropecuario, lo principal y lo que quiere un presidente y lo que quiere toda una población es que en el país no se pase hambre ni haya desabastecimiento. Y eso es simplemente un resguardo para que, como nos han afectado tormentas, nos han afectado huracanes, mucha gente no sabe que hubo un tema sí saben que hubo un tema de azúcar hace unos meses, antes de que entrara la zafra en noviembre. Y eso fue básicamente por el huracán Franklin, que afectó el este del país, y luego la sequía que pasó a principios del año, principios del año pasado. Eso mermó significativamente la producción de azúcar. Y teníamos el tema de que entonces el azúcar, si se importa es con impuestos, entonces los impuestos hay que quitarlo de manera administrativa. Y el presidente simplemente lo que quiere es tener esa herramienta pero eso no quiere decir que como quiera usted que se va a importar libremente, como quiera usted necesita un permiso de agricultura, como quiera usted necesita un permiso fitosanitario y llenar todos los pasos que sean de lugar para traer cualquier producto. Lo que uno escucha insistentemente es que ha sido contraproducente y que ha quebrado el aparato productivo, lo relativo a la importación. Es que algo tienen que decir, pero ¿cómo puede crecer? Y lo que yo le digo no son números de agricultura, no son números de INESPRE, son números de la FAO y números del Banco Central de la República Dominicana. Entonces, y números de los propios productores. Usted le pregunta a la Asociación Dominicana de Avicultores, ustedes que son más informados o cualquiera,
cuántos pollos produjeron en este diciembre y cuánto producían hace 2, 3 años. Cuántos huevos se producen en el país. Y los números están ahí. Entonces, sí, es así, pero cuando tenemos una economía creciente, cuando tenemos una demanda de turismo que tenemos que satisfacer, cuando tenemos una población que consume más, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y lo que nos dice el presidente, que no haya desabastecimiento y que las cosas funcionen. La conversación esta mañana es con Iván Hernández Guzmán, director de INESPRE. Los productos. Iván, hay sí una percepción, no sé, todo eso que usted también ha citado como contexto puede servir. Sin embargo, a lo mejor no me quiero solamente situar en los 3 años de gobierno, porque usted que es agrónomo me podría explicar eso. Cuando nosotros éramos niños, íbamos al supermercado, aunque la población era menor, encontrábamos, por ejemplo, cítricos, de todos. Ahora no lo encontramos. No estoy diciendo que son 3 años que acabaron con el cítrico dominicano. No, me gustaría que ya que lo tengo ahí sentado como el director de INESPRE, pudiera explicarnos eso, aunque eso implique también que tenga que decir que eso deviene de un origen mucho más largo. Porque es cierto, usted va para comprar una malla de naranjas, no es lo mismo que cuando éramos niños. Lo mismo pasa con el plátano, independientemente de que los huracanes, uno siente que además de los fenómenos naturales, como que no hay esa siembra que había antes y si eso se va a reorientar, si vamos en algún momento a volver a encontrar productos que encontrábamos antes en los supermercados que ya no están. Mira, antes yo voy a los supermercados, me gusta ir y a los mercados. Tal vez ahora no tantísimo como iba antes, pero bueno, voy. El caso de los cítricos en la República Dominicana fue una enfermedad que nos llegó, que se llama WLB, el lombín, que afecta los cítricos. Y se producen cítricos acá, pero muchos también son de importación. Pero no sé, porque yo cuando era pequeño sí iba también a los supermercados, pero ahora yo lo que veo es que hay más variedad. Y hay más variedad en los mercados. Y sí, la gente ha ido también sofisticando su tema. Antes la gente te pedía carne, ahora te pide diferentes tipos de carne. Antes, una cosa tan simple como el plátano, y Pablo no me deja mentir, antes era plátano, y después empezaron que lo baraonero y lo no sé qué, ahora hay fía, ahora hay macho por hembra, baraonero, criollo, y las amas de casa que son saben que son de tamaño, hacer esa clasificación. Antes, por ejemplo, sí, la papa también no se consumía tanto. La cantidad de vegetales que hoy usted ve en cualquier lugar, yo chiquito a veces lo que había era lechuga, si acaso. Y mire que no soy tan viejo. Y repollo. Y repollo también. Y tomate uno. Ahora hay tomate de todos los colores, tamaños, dulzuras, especies diferentes. Entonces, sí, hemos ido variando eso y es parte importante de los productores también dominicanos. Los pimientos. Antes, por ejemplo, ají era uno, Sí, el cubanela. Ahora hay... La producción para exportación es fundamental. Nosotros en también esa variedad. exportamos Claro. miles de millones de dólares de pimiento, de tabaco también. El tabaco es agricultura, no se come, pero es ahora mismo el rubro de exportación más importante de la República Dominicana. Son unos 1.300 millones de dólares. Y eso es fruto de agricultores y luego de los que también hacen el cigarro dominicano, que hoy día es el número 1 en el mundo por mucho. Pero La gente... el equilibrio. Quiero insistir en el equilibrio porque es un asunto que puede haber una contradicción. De repente, aplausos, las cosas han mejorado mucho para los productores. Aumentó la producción y las cosas han marchado, pero se supone que hay un asunto de oferta y demanda. Si hay precios cómodos, es porque ha habido una alta oferta. Entonces, esa alta oferta baja los precios, podría
afectar las ganancias, la productividad del agricultor. ¿Cómo y qué ha hecho y qué está haciendo Inespre para lograr ese perfecto y difícil equilibrio entre ganancias del productor y precios atractivos para el consumidor? Es un Las trabajo, iniciativas de Inespre, hablemos. es un trabajo de día a día y sobre todo con Sí. agricultura como rector, pero más que con agricultura, con los productores, con las asociaciones de productores, siendo transparentes en lo que es un costo de producción, que nos digan, por ejemplo, qué cuesta producir un plátano, qué cuesta producir un pollo, qué cuesta producir el arroz en el país, que también es bueno destacar que no tuvimos tal vez una inflación, y vuelvo e insisto con el abastecimiento, como la tuvieron otros países, por las medidas que tomó el gobierno, como subsidio a los combustibles, subsidio a los fertilizantes. Y yo digo que muchas veces nosotros, de lo que no nos hace falta o de lo que no nos ha hecho falta, sentimos que siempre está ahí. El mejor ejemplo de eso es el aire. Nosotros lo respiramos todos los días, pero si un día nos falta el aire, empezamos a apreciarlo. O los apagones, que ya no son tan comunes. Nadie se acordaba. Un día, bueno, se va la luz 15 minutos no, y ya es un... Antes se iba, cuando yo era pequeño, durábamos un día sin luz. O la luz llega a las 7 de la noche, prepárate. O al otro día. Y el país ha ido creciendo en ese sentido. Entonces, a nosotros no nos han hecho falta productos agropecuarios. Gracias, primero a Dios, y segundo, una gestión de gobierno. Países importantes como España, en un momento dado, limitó la venta del arroz, un producto tan importante para ellos. Tenemos familia todos en Europa, Estados Unidos, algún primo, y te decían, las góndolas de los supermercados están vacías. Uno nada más encuentra un solo producto. Aquí no se vio eso. No se vio eso, y eso es fruto de, como dije, el trabajo, Dios primero, el trabajo de los agricultores. Los comerciantes también se pusieron las pilas. Y el gobierno trabajó de la mano. Pero acciones de con ellos. Inespre, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la estabilización de precios, que es un poco, ahí hay cierta contradicción, en el sentido de que todo esto ya no existe control de precios, ni debe existir, sino un asunto de subsidio cuando sea necesario y la ley lo permita. Pero esta parte de el beneficio de las acciones de Inespre en los hechos para beneficiar, ahora que centrémonos en el consumidor, esos barrios carenciados, ¿cómo le llega Inespre, si es que le llega a esos barrios carenciados? Que ustedes, hay un mapa, aquí desde el 97 existe un mapa de pobreza que sabemos cada día dónde está la mayor cantidad de pobres. A ver. Cuento, muy importante. Como dije ya, la forma que nosotros intervenimos en la producción, como el ejemplo de los huevos. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con esos productos que compramos? ¿Qué hicimos con esos 40 millones de huevos? ¿Qué hicimos con esos plátanos? También la ley nos permite, en un momento dado, nosotros hicimos un programa de plátanos a peso. Lo llevamos a muchos de los barrios y de las provincias de la República Dominicana, de las 32. Sin criterio político partidario. Sin criterio político. A partir de necesidad social. De necesidad. Hoy día tenemos más de 120 bodegas móviles que salen de manera semanal a diferentes sectores, a los 158 municipios, las 32 provincias. Tenemos 95 mercados de productores, donde también se da una dinámica muy bonita, que llevamos nosotros nuestros productos, pero también van productores invitados, productores de los que capacitamos, que hemos capacitado casi 7,000, y tenemos un departamento de normas técnicas también que los ayuda a presentar bien esos productos y lo pueden vender al público mucho mejor. La zona norte de Baní. Claro. Que es la más pobre. Tenemos Baní, tenemos el último que abrimos fue en Cabrera, de esos 95, que lo tenemos en las 32 provincias. Tenemos provincias que tienen como San Juan, que tienen en el municipio cabecera, en Las Matas, en El Cercado. Tienen 3, Pedernales también tiene, tenemos Yuma también que tiene, tenemos mercados, vamos a decir, en todas esas partes. Y eso nos permite, aparte también del programa que fue una idea del presidente de Aliméntate con Inespre, los jueves, que vendemos los combos en unos 200 establecimientos de diferentes supermercados, que son un combo de 1,000 pesos con un subsidio de un 35%. Con eso nosotros atendemos más de 1 millón de dominicanos de manera mensual.
que van y visitan esos establecimientos, visitan las bodegas. Este diciembre que recién pasó también hicimos 6 grandes ferias que con ellos atendimos unos 300,000 personas en esas 6 ferias. ¿Qué se hace en esas que ferias? fueron? Ahí se hace desde fuegos artificiales en la noche, juegos para la familia, vamos nosotros con los productos propios de temporada, van casas comerciales también, que eso no se veía en el pasado, ¿Cuál y venden... el promedio de descuento que encuentra la gente que va a comprar a esos mercados populares de Inespre? Un 35, pero por ejemplo en el caso de los pollos, yo le vendo un pollo entero a 150 pesos. Eso es casi un 50% de descuento. Cuando un pollo normal anda a 250, 300 pesos. Pero el promedio del descuento es un 35%. El presupuesto de Inespre del 23 y ahora del 24. El presupuesto... Para poder manejar todas estas cosas. El presupuesto del 23 fue 1.250 millones. Y el presupuesto del 24 son 1.300 millones. Ahora, tengo que ser también honesto y ejecutamos muchos más, porque de presidencia nos mandan fondos especiales, por ejemplo, para las ferias de Inespre nos mandaron 150 millones de pesos, en mayo también nos mandaron unos 150 millones de pesos adicionales, para este tema de la frontera manejamos unos 200 millones de pesos entre subsidios a eliminar 2 millones de gallinas, más comprar 40 millones de huevos, pero con esas acciones pudimos estabilizar el mercado. Inespre y los llamados mercados agropecuarios, si todavía existen, ¿no? Y los comedores económicos, ¿cuál es la interacción y la vinculación? No, somos instituciones que trabajan. Yo en algún momento le paso productos, le vendo productos a los comedores económicos. Tenemos en Herrera, por ejemplo, compartimos en la misma instalación, hay un comedor económico, hay un mercado de Inespre, pero son instituciones que cada una trabaja por separado. Sí, por ejemplo, en las ferias es bueno destacar, como dice Pablo, que también tenemos participación de comedores económicos, de SENASA, para que el que todavía queda sin afiliar se afilie. En fin, Codopesca también va a vender. Nosotros vendemos pescado en muchos de los mercados del Inespre, que no nos alcanza, por cierto. La calidad de los productos, que a veces la gente, y eso no lo ha visto con los comedores económicos y a veces con la misma... los fármacos, los fármacos estatales de promesa, como que a veces la gente tiene sus dudas y a veces se hacen campañas también de sectores que están que son competencia. Sí, ¿Qué pasa con eso de la confianza de la gente y cómo ustedes le garantizan que sean los productos adecuados? Mire, nosotros tenemos un departamento de normas técnicas que se llama, que es que desde el campo verifica la calidad y la idoneidad de esos productos antes de ser puestos en uno de los mercados del Inespre. Y fruto de eso y de la atención también que damos, como dije, quiero aquí felicitar todo el equipo del Inespre de la República Dominicana, porque no es fácil atender 1 millón de ciudadanos todos los meses y que en eso no haya temas de desorganización, de maltrato, de un producto tal vez que no salga en condiciones óptimas, o que si no, por alguna razón no sale en condiciones óptimas, se le cambia inmediatamente a la persona. Y eso es un trabajo de verdad arduo, grande, titánico, que los controles también, de tener todo eso, que no haya ningún tipo de escape, que hemos trabajado con la Contraloría en ese sentido. De verdad que son... me siento orgulloso de dirigir un equipo como el que tengo, que ha podido trabajar y ha asumido con la responsabilidad en cada una de las provincias. Y fruto de eso también, en la última encuesta del Ministerio de Administración Pública de Satisfacción Ciudadana, fuimos la única institución que, aún teniendo todo ese nivel de exposición, sacamos un 100. Wow. Y no lo digo yo, lo dice el MAP. Hay que entrar a la realidad política. Ahí veo al presidente Fernández citando sin citar a Jaime David Fernández, que hace como un año dijo, con mucha dureza, le dijo al gobierno: mira,
reelección no pega con inflación. Entonces ahora el profesor Fernández reelaboró el concepto, pero insiste en el tema económico. Vamos a hablar ahora de política pura y dura. Tú eres un dirigente del PRM. A mucha honra. Llevas la política en la sangre. Estamos hablando con el nieto de don Antonio Guzmán, posiblemente un presidente emblemático para la democracia dominicana, sobre todo que marcó la democracia dominicana en algo fundamental y poco valorado, que es lo institucional. Hay un antes y un después. Un respeto a los derechos. Esos 4 años fueron fundamentales. Ya luego vinieron otras cosas y obras, y esto lo hizo Balaguer, esto lo hizo Chencho, qué sé yo. Abrió el camino y eso no ha vuelto atrás. Eso, tu abuelo está muy bien posicionado en la historia política dominicana y en las luchas democráticas. Entonces, ahora voy a hablar con ese dirigente político. El PRM está metido de lleno en una campaña electoral dura y tiene dos, creo yo que entre muchos tiene 2 grandes problemas. Por un lado está la economía, donde no hay ideología, la economía es más importante aún, ni hay otros argumentos. Y además de la economía está la herencia PRDista del PRM, que es aquello que yo digo de caramba, PRD abandona ese cuerpo, esa capacidad para hacerse daño que tenía el PRD, que ya mira por dónde anda, 0.9, 1.2, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes desde el PRM para enfrentar estos 2 graves peligros, que es lo que pone en peligro, valga la redundancia, la victoria a la que ustedes aspiran en las municipales y sobre todo el ganar en la primera vuelta, que es un gran desafío? Gracias, Pablo, por tu pregunta y sobre todo por la valoración de mi abuelo, el presidente Antonio Guzmán, que la recibo con mucha humildad y créeme que todos los días pienso en él. Tengo una foto grande en mi despacho cuando el presidente Abinader dijo que no pusieran foto de él, sino de la familia, dentro de la familia que tengo en el despacho. Tenía un cuadro grande de mi abuelo en una oficina privada y bueno, lo puse ahí. Y eso es un gran compromiso de hacer las cosas bien, de manera transparente. Si bien yo le digo a la gente que ser nieto de un presidente como Antonio Guzmán te abre muchas puertas, sí, es cierto, pero la gente también tiene una alta expectativa de uno. Sí. Y uno tiene que crecer y trabajar con esa, vamos a decir, con ese compromiso. Y el difícil nombre propio, crear el nombre propio. Heredó y que a mucha honra trato de siempre llevar en alto, y es una lucha día a día. Luego, sobre lo del PRM, sí, mira, nosotros hemos avanzado. Yo soy de los fundadores del PRM y siempre hago la historia de que me tocó trabajar en la línea noroeste. Pero viene del PRD también. Claro. De la raíz. En nuestro partido. Y el presidente Guzmán fue presidente del PRD y también fue, en cierto modo, participó de esas luchas internas, que en aquella época eran todavía peor de lo que hoy lo son en cualquier partido. Y me tocó trabajar en ese momento, y cuando se tomó esa decisión, uno iba, por ejemplo, a Santiago Rodríguez y era con una hoja de inscripción del PRM, y uno le decía a los compañeros que vinieran con el mismo cargo que tenían en el PRD, que nosotros se lo ofrecíamos. Usted era secretario de organización del municipio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Pues mira, yo te ofrezco, Pablo, ser... Oh, sorpresa, a veces eran 9. Lográbamos convencer 5, y de esos 5, antes de llegar a Santiago, llamaban 2 a decir, mira, lo pensé mejor, déjame darme un chance. Me voy a quedar aquí. Déjame quedarme aquí. Y que en unos 7 años nosotros hayamos logrado crecer a niveles a que la ciudadanía entendió que somos una opción de poder. Entendió que lo que veníamos a hacer era algo diferente, era un cambio. Y luego poder concretar todo eso, como dijo Pablo, que nuestra vieja casa ha ido cada vez perdiendo más
adeptos y ya ha llegado a un punto que prácticamente no existe. Claro. Y tener toda esa responsabilidad, de verdad que tener unos líderes como el presidente Abinader y el presidente Hipólito Mejía, que fueron los primeros en darnos el ejemplo de unidad, de trabajo en equipo, de trabajo para un objetivo común. Y sí, como en todos los partidos políticos hay temas, hay egos, hay agendas que coordinar, pero creo que hemos hecho un trabajo importante en ese sentido y muestra de ello fue, por ejemplo, parte de la reunión que hicimos en el Centro Olímpico, donde se vio una unidad. Uno va a los diferentes lugares y está el partido trabajando de manera compacta para las elecciones que, como dijeron antes de empezar, de unos 40 días. Sí, pero yo no me refiero a... El PRM tiene una gran luz, tiene sombra, una gran luz. Y es la inteligencia emocional de Abinader y Mejía para entenderse. Don Hipólito suelta su ramalazo de vez en cuando, pero ese es Hipólito y Abinader tiene una salud mental del carajo para manejarse con don Hipólito. Yo no me refiero a eso, porque eso ha ido bien. El presidente Abinader ha reconocido que hay un poder, ha otorgado parte del poder del Estado, del gobierno, al sector Mejía. Perfecto. Yo me refiero a los ruidos constantes. Un ejemplo tonto. Por ejemplo, el PRM reservó la candidatura a senador. Bueno, el PRM se la reservó la dirección política. Vamos a esperar que la dirección política tome una decisión. De repente aparece una señora y acaba con el virtual candidato de la organización. Entonces ya ahí se arma un revolú. Ustedes no se dan cuenta de que hay una herencia maldita que tienen que desmontarla. Sí, y se trabaja día a día en ese sentido. Y como ves, hemos podido subsanar muchas situaciones que sí son conatos, pero no, vamos a decir, no llega la sangre al río como llegaba antes. Y mira, una de las cosas importantes... Hablaba de Santiago, por si acaso. De Santiago, sí. Sí, el caso de... No, porque... En Santiago... Doña Rosa. Pero la precisión es buena. Lo de Doña Rosa, una señora, y aquí en el distrito hubo una situación muy... ya. No, pero la del Gracias. La del distrito, la aclaración mi amiga y hermana Faride ya es co-coordinadora de campaña. Sí. Lo ha aceptado bien. Entiendo que Doña Rosa también es una política de larga data. No, porque ahí el error fue de la dirección, que esa Faride se merecía esa conversación a puerta cerrada. Mira, Faride, ven acá, eso se debió conversar. Yo me refiero a la más reciente, ya eso, agua pasada. Yo me refiero ahora que es el virtual candidato a senador, si ustedes no lo sabían, lo digo yo, por Santiago, es Daniel Rivera. Por una decisión de la dirección, el liderazgo del partido. Entonces, de repente, la gobernadora, que creo que tiene un vínculo... Y por una negativa de don Luis, Eduardo. También. Que fuera don Eduardo, que eso era de don Eduardo, pero fuera Eduardo Estrella. Pero además, la gobernadora, tengo entendido, tiene un vínculo casi familiar con el presidente Abinader. Entonces, digo, ¿por qué este ruido en este momento? Si es, insisto, esto no es un asunto de primarias. Porque si es una primaria, yo puedo decir que soy mejor que tú y voten por mí. Pero si es una reserva, hay un asunto disciplinario. Y el PRM, PRD, como que no acaba de entender que está en medio de una campaña electoral, que todos los ruidos, como opositor, yo lo voy a amplificar. Sí, pero eso pasa y sé que no va a tener mayores consecuencias. Por eso digo, es de lo que hemos ido trabajando. Y si se pone a ver también las generaciones que siguen a la generación de Doña Rosa, y eso, nos manejamos con, vamos a decir, un poco más de armonía en ese sentido. Y no tampoco queremos dejar que la gente se exprese y diga lo que tiene que decir. Doña Rosa tiene válidas aspiraciones y puede decir, como ella dijo, que no es mentira, que todavía no hay una decisión oficial y que hasta que no haya una decisión oficial de una proclamación de un candidato, ella entiende que ella tiene sus aspiraciones. Pero ya dio un dato sabroso. Ese señor no puede ser, ese no tiene apoyo político.
Pero no era Esa necesario. parte yo no la oí. No era necesario. Me la está Fíjate, diciendo ahora. Terrible. Iván No tiene Hernández estructura, dice. Guzmán, Eso es, no director tiene de- estructura. director ¿Cómo no de va a tener Inespre. estructura si un partido que asuma a cualquiera, Oficial o te vamos a poner otro nombre, se llame, iba a decir Pablo, pero no No, quiero no, meterlo no, en no, lío. no, no. Pérez A Vidal. Juancito Pérez Vidal. alias no, Tito. pero eso lo Y es dice un partido ella, que eso lo tiene un dice ella. 50% como partido en la provincia de Santiago, que hace la Eso estructura. lo de- dice ella Iván, porque ella ya está que- aspirando, ya ella que- ella Es que quiere no puede ser la aspirar, candidata. No me quería meter por ahí, pero ya que Pablo lo trajo, y estamos hablando de esas cicatrices y esta guerra fratricida que acompaña al PRD desde los primeros 3 meses de fundado en La Habana. Y don Antonio, creo que tú debías tener 3 años, y cuando él murió, algunos 7 años. 8, 9. A ver, 70. Y luego en el 4, que 9. también hubo dificultades al vencer el gobierno, y llega otro gobierno y acusaciones y las contradicciones, ahora también se ven, y hacia el 28 ya hay muchos proyectos presidenciales. Como te estaba observando ahorita y recordaba el bondadoso rostro del abuelo, de don Antonio. Y en algún momento tú en estas cosas reflexionaste de esas durezas de la política, de ir a meterme en esto y con todo esto que ha vivido la familia. En algún momento esto te ha asaltado cuando ves la foto del abuelo en tu despacho. ¿Qué cosas has reflexionado? ¿O se entiende que a pesar de todo eso valdría la pena? Se ¿Cuál te es tu olvidó reflexión? la primera, que fue Juan Bosch, cuando se fue del Cuando se fue, correcto. PRD. División a los 3 La meses. primera Bosch división. lo tumban, Bosch se van al 73, en el 78, bueno, el final de don Antonio, el próximo presidente va a la cárcel, Hipólito termina en el 4 con una situación bancaria que no es la mejor. Magluta Peña, Marluta Peña, división del 90, bis. don Antonio Jorge Blanco, luego Peña Marluta. Ves que hemos evolucionado bastante, Abandono que el ese PRM de ahora no es nada que ver No, con... no, por eso Vamos a comencé ver qué haciendo va a el pasar. reconocimiento Vamos a a ver. Hipólito y a Luis, y a Luis. que se Vamos- llevan muy bien. vamos a ver Ay, si- tú, Vamos a ver si hacia el 28 no ocurren esas cosas. Salud mental. Pero tu reflexión en algún momento te llevó a pensar en, bueno, déjame seguir con mi agronomía. Sí, por ejemplo. y voy a ser lo más transparente posible. Y tal vez nadie me había hecho esa pregunta en una cabina de radio o en un medio de comunicación. Y sí, mira, yo tuve la dicha de vivir con mi abuelo desde que tengo uso de razón. Y era porque mis padres fueron a hacer una maestría a Puerto Rico cuando yo tenía 2 años, algo así. Y me dejaban con mi abuelo. Ellos iban y venían. Era en la Universidad de Río Piedra en ese entonces. Y tenían unas funciones en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia. Y yo me quedé con mi abuelo y mi abuela. Vinimos a Santo Domingo y vivíamos en la misma casa. Es decir que yo, aún siendo muy, muy pequeño, tuve la oportunidad de conocer todas esas grandes figuras y estar con ellas. Y sí, en algún momento yo digo que los niños se dan mucha cuenta de situaciones que pasan, de comentarios. Y luego cómo terminó mi abuelo, después también lo que sucedió y siguió sucediendo hasta hace poco. Y sí, en un momento dado, sobre todo cuando adolescente, yo no quería saber de la política. No, yo iba a política y me iba para otro lado. Después, en el gobierno de Hipólito no tuve ninguna participación tampoco en la vida pública. Sí, apoyé a mi mamá, que tuvo la suerte y el privilegio de que el presidente Mejía la nombrara en Industria y Comercio.
después de transcurrir ese tiempo, recuerdo una conversación con el presidente Mejía, y con la franqueza que le caracteriza, un día me dice, ¿y tú? ¿Qué tú vas a hacer? Que tú eres un hombre de casi 30 años en el 2000. Y empezó a invitarme a algunos recorridos, a que le acompañara. Y sabes que ahí me di cuenta, recuerdo que sobre todo uno de esos primeros fue en Santiago, en la parte de la sierra, lo que es los montones, lo que es la placeta, lo que es San José de las Matas. Y ahí, cuando la gente, por alguna razón, le decía, él es nieto de don Antonio, yo veía el agradecimiento de mucha gente que, en ese caso que te digo, me llevaban a ver una clínica que en esa época era policlínica, una clínica rural, o hoy día clínica de atención primaria, y me decía, eso lo hizo su abuelo, esa carretera la hizo su abuelo, aquella escuelita nosotros no teníamos, cuando su abuelo... Y empecé a oír todas esas valoraciones de la gente, de cómo con tal vez pequeñas cosas para uno, tú podías cambiar cosas de una comunidad y la percepción que se trascendía en el tiempo. Otra cosa que me decían mucho, ya gente de mi edad o mayor me decía, yo hoy soy profesor porque existe Conani. Me dijo una directora de una escuela, me acuerdo. Y gente que eso mismo me decían, yo hoy tengo trabajo porque existe Conani, gracias a su abuela, doña René. Y empecé a ver la parte de servicio que tal vez yo no había tenido el panorama de poder apreciar, y de cómo la gente común y sobre todo el menos favorecido valora las acciones que, como vuelvo y repito, desde un escritorio en Santo Domingo tal vez se ven pequeñas, o que tú le lleves agua a una comunidad, le hagas una pequeña carretera, y la gente empieza a valorar eso, y la única manera de hacerlo es estando en política, estando en el servicio público. Igual también me empecé a dar cuenta que uno, si quiere cambiar un país, si quiere hacer algo mejor para sus hijos, y yo empecé a decir, caramba, ya yo tenía mis hijos, qué bonito sería que el día de mañana los hijos míos, no estoy diciendo que presidente ni mucho menos, pero de donde a uno le toque servir, como en este caso me ha tocado desde el INESPRE, o desde la fundación de un partido como el PRM, que ha llenado su rol y va a seguir llenando su rol en lo que es la democracia dominicana, uno poder decir, yo ahí puse un granito de arena, yo participé, yo estaba, no me quise de verdad privar de esa oportunidad, y ahora sí vale la pena. Sí vale la pena, lo acepto, y obviamente sí, la familia tiene un cambio, todo tiene una manera de hacer las cosas diferentes, por las responsabilidades, por los horarios, pero sí, todos lo aceptan, y lo aceptan de buen agrado, sí, como yo en su momento lo acepté cuando era niño, que tuve una infancia súper feliz y un abuelo fuera de serie, una abuela que ni se diga, unos padres que también me dedicaron. Cuando digo fuera de serie, quiero decir en el tiempo como abuelo que me dedicó. Todavía yo me acuerdo los cuentos que me hacía. Y sí, vale la pena. Se pueden combinar ambas cosas. Y esa parte yo no había tenido el privilegio de verla, y en esos recorridos la vi, y sí. Bien. Bueno, invito a cualquiera. Hay un detalle que quiero, Cristian, por favor. Bueno, 8 o 9 años al momento de ese trágico hecho. ¿Cómo impactó ese hecho al momento de conocerlo el niño nieto en él? Terrible.
terrible. Me acuerdo que era por la mañana, nosotros estábamos, lo voy a contar aquí, estaba durmiendo en Juan Dolio, porque lo estábamos esperando para cenar. A mitad de la noche nos mudan de sitio. Cuando abro los ojos, estoy en la casa de Santo Domingo, la casa donde vivíamos todos. Me levanto, empiezo a preguntar por mi abuelo temprano. Digo, pues, ¿dónde está la gente? Y bueno, llega mi mamá, no puedo decir la hora, pero ya era de día o amaneciendo. Y me da la noticia y para mí fue terrible. Obviamente no me dio detalles, me dijo que mi abuelo había muerto en un accidente con un arma de fuego. Y sí, duré mucho para procesar eso, como cualquier niño que le quiten una persona que viva en su entorno y que sea una figura tan importante. Pero después de eso empecé, como dice Pablo, a ver, y todavía hoy me sorprendo y cada vez lo admiro más de todas las cosas que pudo manejar, llevar y hacer ese hombre fuera de serie. Y con él también a mi abuela, a mis padres, porque era un trabajo en equipo sin duda. Gracias, Iván. Iván Hernández Guzmán, excúsanos el giro final, ¿verdad? Que voy a sentir muchas emociones, no es para menos, del abuelo o de la abuela, de aquellos momentos realmente muy, muy impactantes. No, para mí de verdad que ha sido una satisfacción y qué bueno poder compartir estas cosas que uno no tiene muchas veces la oportunidad de compartirla con gente que ve a uno, que lo sigue y que sepan esa parte de la historia que tal vez, vamos a decir, es la parte humana de la historia y que todo ser humano, aunque sea presidente o sea director, somos seres humanos igual que cualquiera. Mira, y quizás es un buen colofón a esta entrevista que ha tenido su parte humana, el recordar a doña René Clan de Guzmán, que es como la figura de la primera dama por excelencia, o sea, porque era una gran dama antes de ser primera, o sea, tenía una condición, un garbo, ¿no? Unas formas y una sensibilidad desde su estirpe de dama de altísimo nivel, pero se ha convertido y se ha quedado así como el referente de la gran primera dama. Entonces, un acto de justicia, quizás culminar la entrevista recordando también a doña René. Sí, yo le decía Nené. Primero era mamá Nené, luego mis hermanos lo abreviaron y la dejaron en Nené. Y de ella aprendí todo lo que es el servir a los demás, el dar de todo eso que uno tal vez tiene y no valora o entiende que todo el mundo lo tiene. No, uno tiene que siempre darle de lo poco o lo mucho que uno tenga, debe compartir, y siempre ella lo decía, y sobre todo con los más pequeños, que son muy vulnerables. Y otra cosa que aprendí de ella fue también el respeto a Papá Dios. El respeto a Dios. Era de las personas más creyentes que conozco o que conocí, y tuve ese privilegio de que me transmitiera una partecita de eso, de esa creencia y de ese temor a Papá Dios que todo ser humano debe tener para ser mejor. Bueno, gracias Iván Hernández Guzmán, director de INESPRE, nieto de don Antonio, doña René Guzmán. Un saludo a la embajadora dominicana en Washington. Así a mami. Y ahora no sé qué, doña Sonia Guzmán. Bueno, gracias, las reiteradas gracias. Nosotros continuamos. Día a día, un resumen con toda la información nacional e internacional